proceso evolutivo es hacia la democracia, la tendencia tendría que ser a la baja. Y aquí no quiero reflexionar si está bien o está mal, porque eso nos lleva a problemas de moralidad. Lo que quiero reflexionar es el impacto de cómo se legislan y se consagran y se restringen los derechos humanos en términos de un modelo que es diferente a aquel modelo antes de que la igualdad se incorporara en los sistemas jurídicos. Se imponían las cosas por la fuerza porque el Estado tenía muchas potestades y los gobernados tenían pocos derechos. Y la lucha va en el sentido de los derechos para los gobernados en detrimento de las potestades para el Estado. Y ese es un proceso evolutivo. Cuando esta chica fue detenida por secuestro en México y surgió el debate en los medios porque el presidente de Francia quiere extraditarla, el argumento fue no, porque allá nada más le van a tocar 20 años. Que se quede aquí, que se va a quedar de por vida. Bueno, pues algunos estarán a favor, otros estarán en contra, pero lo que sí es cierto, y es lo que yo quiero que ustedes observen, que esto es medible en términos de democracia. Y que tendríamos que decir que en ese sentido Francia es más democrática que nosotros, lo cual se convierte en toda una controversia. Yo no quiero que estemos a favor o en contra, quiero que veamos el proceso. El ejemplo es muy drástico, les cambio el ejemplo para que vean cómo impacta hasta en cosas pequeñas. Todos estamos en contra del secuestro. Y le apostamos a que una represión bastante o suficiente resuelve el problema. La pregunta es si en tantos años que lo hemos hecho así lo hemos solventado, o con esa estrategia lo hemos solventado. Cambiamos el ejemplo. Verídico. En el estado de Veracruz, desde hace muchos años, y estoy bien, se legisla en el Código Penal, como en todo el país, en todos los códigos penales del país, algo que técnicamente se ha reconocido como la violación equiparada, que se refiere, en la mayoría de los estados, a cuando una persona puede ser consciente del acto que consiente. Y no es un trabalenguas. ¿Qué quiere decir esto? Se considera que hay violación equiparada cuando, aunque la persona sea mayor de edad, no tenga la capacidad, por cuestiones de salud, de entender el acto que consintió. O un menor de edad que dice sí, pero que no entiende. Entonces, aunque haya habido consentimiento, se considera que hay delito de violación. En el delito de violación, la parte más importante es el consentimiento. Todo mundo puede tener relaciones sexuales libremente, y si alguien se lo impone, es violación. Pues si ya eres grandecito y lo consentiste, pues entonces no hay violación. Pero si eres menor de edad y lo consentiste, no entendiste lo que consentiste, y la ley presume que no hay consentimiento, y entonces hay violación. Pero los legisladores, cuando legislan el Código Penal, deciden cuál es esa edad. En casi todas las entidades de la República, incluyendo Puebla, si no me equivoco, esa edad son 12 años. Quiere decir que si alguien tiene menos de 12 años y dice yo consentí el hecho, la ley presume que no y hay violación. Pero si ya cumplió 12 o es más grande, 13 años, entonces si lo consintió, lo consintió. Eso dice la ley en casi todo el país. Pero en Veracruz dice no, a los 14. Y nos surge la misma pregunta. ¿Por qué 12 y no 14? ¿O por qué no 13? ¿O por qué no 16? Yo escuché una propuesta que fueran 18 años. Bueno, puntos de vista puede haber muchos, pero el legislador decide cuánto y se aplica imperativamente, porque la ley no está a capricho de las personas. Bueno, dirigí una tesis hace como más de 10 años a una juez de Jalapa, y su tesis tocaba este tema. Y se refería a un hecho que ella vivió. Siendo juez, recibe una consignación del Ministerio Público con un detenido. El detenido era un chavito de 16 años recién cumplidos. Para aquella época la edad penal eran 16 años.
porque violó a su novia, que tenía casi 14 años, pero tenía 13 años. Ya cuando ella recibe, ya la niña tenía 14, el otro tenía los 16, pero el día de los hechos, según los peritajes, la niña estaba a unos días de cumplir 14, pero todavía tenía 13. Entonces el Ministerio Público dijo, bueno, pues si tenía 13, aunque haya dicho que sí, se presume no, porque en su declaración, tanto con la autoridad ministerial como con el juez, es mi novio, yo consentí la relación, ya teníamos muchas relaciones y me quiero casar con él. Y queremos tener a nuestro hijo porque quedó embarazada. Todo salió porque quedó embarazada, el papá se enteró y presentó la denuncia por violación. La juez, aplicando la ley exactamente, apegado a la estricta legalidad, lo condena a 10 años de prisión. Porque dice, bueno, será muy tu novio, te quieres casar con él, pero la ley dice que tú no tienes derecho a consentir, no tienes esa libertad. La hubieras tenido unos 5 días después, casi te hubieras esperado 5 días, ¿no? Pero no. Así es que 10 años de prisión. Y se fue a la cárcel el novio, el delincuente, perdón, ¿no? Delincuente. 2 años después, cuenta la misma juez, hace una visita a prisión por cuestiones de trabajo y era día de visita, y ve a lo lejos que está el delincuente que condenó a 10 años de prisión, su víctima, la chavita, y el producto del delito conviviendo el día de la visita, un niño de 2 años. Y además la chava embarazada otra vez, ¿no? Y entonces le pregunta al custodio, no, pues aquí se casaron en la prisión, ¿no? Y ella siempre ha hecho la visita familiar y no le falla un día y viene con su hijo. Es más, el director del cerezo fue el padrino, ¿no? Y ya está embarazada otra vez, porque ella hace la visita íntima, es la esposa. Entonces la juez traía un cargo de conciencia porque criminalizó eso. Pero lo único que hizo fue aplicar la ley. Entonces el tema de los derechos humanos trasciende no solo por actos que violan a la ley. La ley misma tiene una complicación. ¿Cuánto restringimos un derecho? ¿No? Cuando Veracruz pone 14 y todos los demás 12, le da más potestad al Estado para incriminar conductas y restringe las libertades de los gobernados. Donde si dice 12, entonces hay más derechos, como el de libertad sexual, y menos potestades de incriminación para el Estado. Estos 2 ejemplos nos permiten ver una fórmula que es histórica en la democracia. ¿Cuánto restringir un derecho humano? Porque es inversamente proporcional. A mayores libertades para el Estado, menos derechos para los gobernados. Más derechos y libertades a los gobernados estará en detrimento de las potestades del Estado. Y esta es una decisión legislativa. Pero si la evolución es evolución, y si el derecho evoluciona y los derechos humanos también, el caminito es de los procesos inquisitivos de hace 2 siglos, donde las potestades del Estado eran muchas y las libertades de los demás eran pocas, hacia modelos democráticos donde las potestades del Estado disminuyen en favor de las libertades de todos. Algunas sociedades, algunos gobiernos, temas jurídicos, van más rápido en ese caminito que otros. Pero tiene que ver no solo con la voluntad política, tiene que ver con el momento cultural y histórico y con los propios ritmos evolutivos de cada sociedad, donde entonces la educación juega un papel fundamental. Yo les diría, punto de vista personal, que no estamos preparados culturalmente, y eso tiene su base en la educación, para modelos liberales como los que se tienen ya en países del primer mundo. Tenemos que vivir
nuestro propio proceso evolutivo y cada quien lo tiene de manera diferente. Y para eso resulta indispensable la educación. Y aquí hago otra reflexión, en términos de lo que vengo diciendo. Le hemos apostado a imponer cultura, a imponer educación.